Para cerrar entonces con este proceso introductorio y la noción de hegemonía, ya vimos en las presentaciones anteriores qué se va a entender por hegemonía y su funcionamiento enmarcado en el consenso, la organización social a partir de la propuesta gramsciana, que va a hablar de la autonomía relativa de la superestructura y la presencia de dos campos en esa superestructura, sociedad política y sociedad civil, y recuperamos la idea de sociedad civil como el campo exclusivo, el campo pleno de desarrollo de consenso. ¿Por qué? Porque es allí donde se reproducen y se difunden el conjunto de valores y creencias de forma simbólica, y allí es donde vamos a reconocer distintas instituciones, entre ellas los medios de comunicación y los campos de producción audiovisual. Aquí algo que hay que tener en cuenta es, primero, cómo vamos a reconocer a todas estas instituciones, insisto, a los medios de comunicación y a ustedes mismos como productores y productoras audiovisuales. En este sentido aparece la noción de herramienta. Todas estas instituciones son, en lo fundamental, herramientas para la reproducción de valores hegemónicos o contrahegemónicos en su defecto. Este rol de herramienta tiene que ver con esta capacidad para reproducir valores y hacerlo de forma sofisticada. En líneas generales, Gramsci lo que planteaba es que la clave para la construcción de hegemonía es la repetición permanente de la validez de ese conjunto de creencias. Pero no la repetición automática, mecánica y monocorde, sino a través de mecanismos sofisticados, de procesos sofisticados propios de cada herramienta y propios de los contextos sociales en los que se mueve. Un poco el ejemplo que daba era el del prisma. Dice, un prisma, según la cara con la que se trabaje, va a refractar distintos rayos de luz, pero siempre termina siendo la misma luz. En este sentido es algo parecido. Los mensajes pueden ser distintos, pueden estar trabajados de otra manera, y se recurre, como decíamos, a mecanismos sofisticados específicos para, pero sigue trabajándose con un conjunto de valores que se intentan reproducir. Vamos a un ejemplo muy general. Una serie que comenzó por History, que después la toma Fox, que es Vikingos, que tal vez muchas y muchos pueden haber visto, ya tiene varias temporadas, alrededor de 6, difundiéndose. Y más allá de la cuestión bélica, histórica, épica, aparece, por lo menos desde mi perspectiva, un componente muy importante que tiene que ver cómo las organizaciones, las sociedades, se fueron constituyendo y como meta inicial a través del establecimiento del comercio. Incluso los procesos de conquistas de tierra y demás, en esto intento no hacer ningún spoiler, tiene que ver con una meta, y es entender que la riqueza no estaba tanto dado en los metales preciosos, sino en la producción para el comercio, para la circulación de mercancías. Esto tiene que ver con un componente central de la lógica capitalista, que no existía en ese proceso inicial vikingo, pero sí aparece en esta serie, que tiene que ver con la lógica comercial, la producción y el trabajo para el comercio y la circulación de divisas a través del comercio. Así van a aparecer un montón de ejemplos de lógicas que la idea es que ustedes puedan ir desentrañando, pero también ustedes tener en claro cuál es el conjunto de valores que orientarían sus producciones para poder aprovecharlas. En esto es en lo que radica tal vez parte del trabajo final que proponemos, tanto en las instancias de desarrollo de guión como de análisis de series o de productos audiovisuales, y que tiene que ver con esto, que por ejemplo con hegemonía o con dialéctica o con lo distinto que vayamos a ver en la materia, ustedes puedan justificar qué opciones narrativas, estéticas, discursivas, de escenografía y demás hacen en sus producciones, pero también que puedan ir determinando, encontrando qué conjuntos de valores aparecen en distintas producciones y son mediados por esas producciones. Por supuesto que aquí también, en los casos analíticos sobre todo, no vamos a llegar a una conclusión única, porque ese proceso de interpretación es dialéctico, un conjunto de creencias,
de gustos, de saberes anteriores establecidos en quien observa una producción, activa conclusiones distintas a los conjuntos de saberes y demás que tiene otro sujeto. Sin duda que van a tener puntos en común, por eso es que de fondo van a responder a la misma idea, aun cuando se puedan expresar de formas distintas.